Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babec. Esta noche contentísimos de poderles presentar a la invitada que tenemos, pues es una persona que durante mucho tiempo estuvo relacionada a nuestra institución, la secundaria Babec, como profesora, y también contamos con una relación de amistad entre nosotras. Ella es Duleidis Rodríguez Castro, quien es filósofa e investigadora. Hoy ella nos va a presentar una investigación que ella comenzó a título personal y familiar, pero que luego descubrió y las personas que la vieron descubrieron el uso importante que tenía para la historia, esta investigación. Vamos primero a mencionarle un poquito sobre ella. Ella es licenciada en Humanidades y Filosofía, tiene una maestría en Filosofía y es doctoranda ahora mismo en Filosofía, es decir, que está persiguiendo su título de doctorado en Filosofía. Es profesora, es coleccionista de objetos relacionados con la historia dominicana y aunque ella no me dijo esto, pero ella es coleccionista de muchísimas otras cosas más. La recuerdo como una gran coleccionista de muchas cosas. Y vamos a ver que la investigación que ella nos va a presentar hoy es una investigación que ella hizo sobre los Pulá de San Cristóbal de los Ingenios. ¿Ok? Vamos a ver de qué se trata esto. Muy buenas noches, du ladies. Bienvenida. Buenas noches, Cecilia, y buenas noches a todos los participantes. Espero que este encuentro realmente sea fructífero y que llene las expectativas que tenemos. Quiero comenzar con unas preguntas que serán más bien retóricas, pero quiero que leamos algunas preguntas. Esta investigación titulada Los Pulá de San Cristóbal de los Ingenios, inició como una investigación de carácter privado, más bien en el ámbito familiar. Yo quería investigar mis ancestros, mi apellido materno específicamente, el apellido de mi abuela, el segundo apellido de mi abuela. Cuando yo empecé a escuchar el apellido de mi abuela, Emilia Villanueva Pulá, siendo niña, el apellido me daba una especie como, me parecía divertido. Pulá, qué apellido más raro, mamá, yo le decía a mi abuela. Con el tiempo fui escuchando ese apellido con curiosidad. Y en el Colegio Babé, que había una profesora, María José Álvarez Gautier, que hacía una investigación genealógica, un proyecto de investigación genealógica con sus estudiantes de séptimo grado, que ahora sería primero de secundaria. Yo me asesoré con ella para ver cómo empezar y junto con los niños de primero de secundaria comencé a investigar mi árbol familiar. Yo tenía una intuición y partí de ahí. Mi intuición era que el sonido parecía un africano, un sonido pulá, que el apellido era un apellido exótico, raro, y que por el fenotipo de mi línea materna y que por el apellido de mi abuela materna podía ser un apellido afrodescendiente. Entonces yo comencé recaudando información de la historia oral de mi abuela, que murió justamente el mes pasado, centenaria y lúcida, y luego fui tratando de comprobar esos datos recogidos por la historia oral en diferentes archivos, actas eclesiásticas y actas civiles. Entonces, así nace mi investigación. Con el tiempo, esa investigación empieza a arrojar datos que trascienden mi ámbito familiar y mi ámbito doméstico. Y los datos que arroja son los datos que evidencian la historia colonial de una población que ha sido esclavizada eh, aquí en República Dominicana. Y otro, vamos a decir, como eh, algo adicional, es que ha sido la primera investigación que hasta ahora ha logrado una aproximación genealógica hacia un ancestro esclavizado. Es decir, investigaciones antes de los Pulá
siempre fueron marcadamente hispanistas, es decir, se buscaba el ancestro hispano o el ancestro europeo, o se identificaba por la facilidad que se tenía. Pero hasta ahora todavía no existe una familia dominicana que haya podido comprobar con documentos o hacer esa aproximación genealógica, le llamo aproximación genealógica, a una familia de afrodescendientes. Entonces ahora voy a compartir estas preguntas. Y entonces estas son unas preguntas que me gustaría que leamos y que si alguien reconoce o conoce alguna respuesta, la pueda decir libremente. Por ejemplo, ¿qué significado tiene el término bozal? O cerril, que es un sinónimo del término bozal. ¿Cómo se le atribuían los apellidos a la población esclavizada y a la población manumitida? Es decir, la población que fue esclava y que por X o por Y razón el amo decidió darle su libertad. O el esclavo compró su libertad, como también pasaba. ¿Cuáles fueron las etnias mayoritarias que llegaron a la parte oriental de la isla? Carabalí, Congo, Mandinga. ¿Quién es el autor del libro Bautismos de Esclavos de 1636 a 1670, que es el primer libro en la historia dominicana que se publica con la población esclava? Y es un documento esencial para una investigación genealógica de carácter afrodescendiente. ¿Qué decían las disposiciones sinodales? ¿Perdón? No, ya, yo le apagué el micrófono. Está bien. ¿Qué decían las disposiciones sinodales a partir de 1576 sobre el trato a la población esclava? Eso tiene que ver con las restricciones y las ordenanzas con respecto al tratamiento dado por las autoridades coloniales a la población esclavizada. Mencione 5 títulos de libros relacionados a la temática afrodescendiente en la República Dominicana. El SAN dominicano, el SAN, yo voy pagando quincenal o semanal para luego en un número, en una rifa de un número, recibir el dinerito. El SAN, que tiene su equivalente en Guyana, en Trinidad y Tobago, en Martinica, en Ecuador, en Colombia. ¿Proviene de qué región africana? Que tiene que ver, está relacionada con las etnias mayoritarias en República Dominicana. Mencione los topónimos que conoce, que hacen alusión a personajes relacionados o identificados como afrodescendientes o a sus lenguas. Mencione los afroamericanismos utilizados por los dominicanos de forma más cotidiana. ¿Qué era un esclavo a jornal? ¿Qué lo distinguía de un esclavo a tiempo completo? ¿En cuál región del país se agruparon la mayor cantidad de esclavos? ¿Región norte, región sur, región este? ¿Mediante cuáles mecanismos un esclavo podría adquirir su libertad? Mencione algunas de las prohibiciones legales que restringieron la movilidad social de la población esclavizada. Mencione 3 negros y marrones, 3 nombres de negros y marrones. Mencione 3 nombres de negras y marronas. ¿En qué consistió la revuelta del ingenio de Boca de Negro? ¿En qué año se inicia formalmente la trata negrera hacia la española? ¿Qué persona originaria de la isla de Santo Domingo se registra como el primero en llegar a Nueva York? Mencione 3 investigadores dominicanos que se han dedicado a estudiar la temática afrodescendiente. La número Es un... 7, creo que te la saltaste. No, la número 8, perdón, creo que te la saltaste. Ese es el SAN. Ya, 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 ya. El Yayab. De Ah, ok. Trinidad y Tobago. Sí, ajá. El Yayab de Trinidad y Tobago, el Cumain de Martinica, el Gavilán de Colombia, tiene su equivalente en República Dominicana, ¿bajo qué nombre? Esas preguntas tienen más bien un carácter retórico. No es para hacernos un examen, es para pensar y hacer este ejercicio vamos a decir, autoevaluativo de qué conocemos de nuestra historia afrodescendiente.
¿Y por qué estas preguntas? ¿Y por qué yo me hago la gran pregunta de qué conocemos los dominicanos de nuestra historia afrodescendiente? Pues yo me hago esa pregunta porque hay un hueco, hay un vacío en el currículo dominicano sobre temas relacionados a la afrodescendencia. Por una parte, hay historias relacionadas con la afrodescendencia que no están muy visibilizadas, pero por otra parte, hay una tendencia a sobredimensionar una ascendencia africana de un grupo de personas que en general no están tan relacionadas con la historia de la esclavitud. Es como una reivindicación cosmética de una historia que muchas veces desconoce. Y entonces es como una autorreflexión y un llamado para entender que para reivindicar una historia, que para reivindicar una cierta población o unos derechos que fueron vulnerados, hay que tener conocimiento de esos derechos y de esa población. Si no es así, entonces no podemos reivindicar nada. Si nosotros conocemos 2, 3, 4, 5 respuestas, ya ahí estamos bien. Y es la invitación, luego podrían escribirla, podríamos compartirla, podríamos hacer ya una segunda parte. Sería bueno empezar a investigar con esas preguntas cómo van. Sí. Sí. Tú Entonces me quieres que gustaría alguien te ayude a leer. Vamos a ver el primer quién se párrafo. anima a ayudar a leer a Ladies. Lorelaini, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Las investigaciones consideran la esclavitud como punto de partida que define no solo una condición legal, sino también étnica, referida a las etiquetas raciales, de tal manera que desde el presente se lee como natural la relación entre negro y esclavo. Y es importante, Lorelei y demás participantes, comprender que la esclavitud es anterior a la colonización. Por lo tanto, la colonización, que fue inédita, es decir, nosotros fuimos aquí en nuestra pequeña media isla, nuestra isla, se ensayó todo. Aquí se ensayó todo. Aquí fue el primer asentamiento que se hizo en la Isabela. Aquí fue el primer encuentro entre la población aborigen y la población española. Sin duda alguna, aquí fue el primer mestizaje entre un indígena, entre un amerindio y un español. Aquí se trajeron legalmente los primeros negros, es decir, fue el primer escenario geográfico del mulataje en América. Aquí se ensayó todo, los primeros códigos, las primeras restricciones, la primera defensa al indígena, al negro, la primera construcción urbana en América, las primeras calles, la primera iglesia, la primera universidad, las primeras escuelas. Aquí se ensayó América. Entonces, es importante saber que aquí también se ensayó el concepto de esclavitud que después permeó toda relación colonial en el continente. Y cuando hablamos de esclavitud, está muy relacionada con el origen étnico de esa población, primero aborigen y luego africana. ¿Alguien me puede leer el tercer párrafo? El tercer párrafo en verde. ¿Quién es voluntario? Matthew Acevedo. En ese sentido, sostenemos que la categoría afrodescendiente no debe ser comprendida en el sentido literal del término, centrándose en la reivindicación de raíces transcontinentales. En ese sentido, Matthew, estamos diciendo que la categoría afrodescendiente no es una entidad rígida, no es una entidad que vino exactamente como un producto hecho, sino que se fue conformando en un contexto particular y ese contexto particular tiene que ver con su relación con las diferentes etnias de la afrodescendencia y con la población que encontró aquí y con la población que la trajo, que fue la población europea. Voy a leer el cuarto párrafo. En este sentido, en el sentido histórico que le queremos dar es el de reconocimiento de una inmigración forzada desde su origen multiétnico, que se constituyó como identidad en el escenario colonial. Y eso es sumamente importante para comprender el concepto afrodescendiente y para comprender la genealogía afrodescendiente.
Es decir, hay un reconocimiento de una inmigración forzada. Y esa inmigración forzada limita las fuentes historiográficas para un genealogista. No es lo mismo, y disculpa Cecil que te voy a poner como ejemplo, pero Ujú. conozco tu ascendencia paterna Sí, por los Oquet, ¿verdad? sí, Entonces, no es lo mismo para Cecil, que cuenta con documentos que evidencian la llegada de su padre a República Dominicana, el nombre de sus abuelos, de los abuelos de los abuelos, el lugar de procedencia. No es lo mismo para Cecil, que tiene un origen europeo, lograr obtener documentos que validen su ascendencia, que para un afrodescendiente que tuvo una inmigración forzada. Las etnias africanas que fueron esclavizadas en el contexto colonial aquí en la isla y en América fueron eh, etnias que fueron perseguidas por etnias que tenían tal vez mejor tecnología para la guerra o que tenían otra situación de desarrollo, fueron perseguidas, raptadas, vendidas y esclavizadas en un nuevo continente, en una nueva tierra, una adaptación a un espacio geográfico, una adaptación a una lengua indoeuropea diferente a la de ellos, una adaptación a un clima diferente, una adaptación a a un modo de vida diferente. Entonces ya eso es una gran limitante para poder establecer vínculos genealógicos con una población afrodescendiente, que no lo tiene Cecil y no lo tiene porque quiere o no quiere, lo tiene porque le tocó. Entonces, yo le llamo a la osadía de hacer una investigación afrodescendiente como una proeza, porque la verdad es que se parte de limitaciones, vamos a decir, físicas. Aquí hubo una incursión de un pirata famoso llamado Francis Drake, que quemó muchos documentos y se perdieron muchos testimonios eclesiásticos sobre que podían ser potables para la afrodescendencia. Aquí hubo una desorganización en los archivos, sobre todo civiles, pérdidas de archivos eclesiásticos, grandes salidas de poblaciones españolas criollas hacia Cuba y otras, o México, Perú, otros lugares de América, cuando la colonización se fue expandiendo por el continente. Y encima, catástrofes geográficas que mermaron la documentación potable para los genealogistas. De manera que en el sentido general, elaborar una investigación genealógica documentada para cualquier ascendiente europeo o africano no es sencilla, pero para la población afrodescendiente todavía más compleja. Entonces, pasando a la tercera parte, quiero que nos acerquemos a dos investigaciones genealógicas distintas. Una investigación que intenta y logra establecer un vínculo con un ibérico, un ibérico, un español, vamos a decirle español, de la península ibérica, de la época colonial, y otro relacionado con un personaje histórico importante, pero afrodescendiente. Uno es Diego Caballero, que tuvo un ingenio, y otro es Gregorio Luperón. Y vamos a ver, estas dos investigaciones fueron elaboradas por la Asociación de Genealogistas Dominicanos, con gente muy capaz, muy profesional, y ambas nos van a dar diferentes matices de nuestros orígenes dominicanos, porque afrodescendiente e iberodescendiente somos dominicanos, como diría Juan Pablo Duarte. Entonces voy a compartir esta, eh, estas dos investigaciones. Vamos a comenzar con la de Diego Caballero. Entonces, esta es una investigación que hizo Julio Amable González sobre los descendientes actuales del colonialista y propietario de ingenio Diego Caballero. Diego Caballero dice que puso pie en la isla en 1492. Y fíjese que se han podido determinar los descendientes de Diego Caballero en la actualidad. Dice que
Con ello germinó, con la llegada de Colón, germinó una nueva genealogía que hoy se denomina la genealogía dominicana. El primer apellido que habría que explorar es el de Colón, ya que lleva la primacía entre los primeros pobladores de esta isla. Hoy en día existen muchos descendientes directos del descubridor, pero hasta donde sepamos, no en territorio dominicano. Es decir, los descendientes de Colón, que ahora están realmente en el tapete por esta polémica de los huesos de Colón y del ADN de Colón, eh, no están en territorio dominicano, ningún descendiente. En adición a España, donde habita la mayoría de ellos, hay vertientes de la descendencia de Colón en Cuba, en México y en Argentina. Actualmente lleva el apellido Colón y los títulos correspondientes, Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel, nacido en Madrid el 4 de octubre del 49. Es un noble, porque tiene un título nobiliario, empresario y militar, y es vicealmirante de la Armada Española, duque de Veragua y grande de España, marqués de Jamaica, etcétera, etcétera. Entre estos últimos, otros permanecieron en esta colonia donde hicieron familia y fortuna. Entre ellos, Diego Caballero, nacido a finales del siglo XVI en Sanlúcar, Cáceres, España, y fallecido en Santo Domingo el 22 de enero de 1558, hijo de Pedro Caballero y de Catalina Villegas, es decir, del colonialista y propietario de esclavos, Diego Caballero, propietario de uno de los ingenios más grandes, Diego Caballero. Se conoce el nombre de su mamá, el nombre de su papá, su fecha de nacimiento y su lugar de procedencia. Se sabe a qué se dedicaba. Diego fue escribano en la Real Audiencia de Santo Domingo, gracias a lo cual su influencia comercial y política. Una de los acentos importantes que creó la colonización en América fue el cambio de connotación al Estatuto de Limpieza de Sangre. En España, la etiqueta o la investigación o el sello de pureza de sangre estaba más relacionado al no tener parientes judíos ni moros en su ascendencia. Sin embargo, en el contexto colonial, el término de limpieza de raza toma otra connotación. Es una connotación más nobiliaria, es decir, en lugar de yo demostrar que no tengo judíos o moros en mi familia, yo demuestro que tengo parientes españoles y blancos para yo poder acceder a la universidad, a la milicia, a las actividades administrativas. Es decir, era una garantía. La pureza de sangre, el sello de la pureza de sangre, era una garantía de títulos nobiliarios, de que yo soy una persona apta para optar por títulos administrativos, por préstamos, por puestos, etcétera, incluso para entrar a la iglesia como seminarista o como religioso, entendiendo religioso y seminarista como aprendiz de sacerdote, ¿verdad? Entonces, hay un refrán popular que dice, todo el que pasó el Atlántico se metió a noble cuando llegó aquí. Españoles muy pobres, con muy baja educación, a veces analfabetos, llegaban aquí como tenían esclavos a su disposición, no querían hacer nada, entonces, entre comillas, se metían a nobles. Diego Caballero vivía en una casa hoy restaurada en la calle Pellerano Alfau de la zona colonial. Se casó en Santo Domingo con Isabel Bazán y procrearon varios hijos. La familia, los descendientes de Diego Caballero en la actualidad son apellidos Vega, Invert, Pimentel, Miller, Román, Bacle, ahí lo ven, Vega Bacle, Peña Alberti, Alfredo Betances, ahí ven los los descendientes de Diego Caballero en la actualidad. Hay personas nacidas en el 80, personas nacidas en el 86,
personas nacidas en el 96. Aquí veo dos niñas que fueron estudiantes mías en Babeque, las Montolío, Peña Montolío. 2010, 2013, 2015. Es decir, se pudo rastrear la descendencia del colonialista y esclavista Diego Caballero hasta el 2015, nacidos en 2015. Vamos a ver ahora una investigación con el mismo criterio eh, profesional elaborada por Edwin Rafael Espinal, que es el presidente de los investigadores de la genealogía dominicana, de la Asociación de Genealogía Dominicana, titulado Gregorio Luperón y su ancestro esclavo. ¿Quién me podría ayudar con el primer párrafo? Ah, Arisbel, Arisabel. Arisbel. Sí, Adelante. como llegó a apuntar el investigador puertoplateño Rafael Alberto Vigo Brugal Paiwekonsky, la genealogía de Gregorio Luperón no ha podido ser esclarecida y respecto de la ascendencia del héroe restaurador, solo existen suposiciones. Ni siquiera él mismo, en sus notas autobiográficas, trascendió más allá del aporte del nombre de su madre, Nicolasa Luperón, y su fecha de nacimiento, 8 de septiembre de 1839. Bien, gracias, Arisbel. ¿Alguien me puede ayudar con el segundo? Luego yo le diría el tercero. Sobre su origen. Bueno, pues yo lo leo. ¿Está bien? Sobre su origen se han manejado tres hipótesis. Una primera, y que apunta además a una variación en su apellido, sustentada por Emilio Rodríguez de Borisi. Lo hace descender de Luis Duperón, criador de Guainamoca y propietario de esclavos, en la Puerto Plata del siglo XVIII. Mientras que una segunda, planteada por Miguel Ángel Monclús, sostiene que su ascendencia por línea materna se encuentra en las islas francesas de Barlovento. La tercera versión es aportada por Brugal Payowonsky, al dar por descontado que, primero, descendiera de Luis Duperón por haber éste procreado un varón, que luego a su vez tuvo un hijo único sin descendencia y una hembra, cuyos hijos llevaron en primer término el apellido de su padre. Y segundo, porque el presunto origen barloventino no tiene sustento documental alguno. Si quieres que siga, hay que mover la pantalla. La versión de Brugal-Payewonsky es que sus ascendientes eran esclavos manumitidos por Luis Duperón. Sin embargo, este autor no vincula a Nicolás Luperón con ninguno de aquellos libertos, entre ellos Juan Duperón y Felipa Duperón, esposos citados en un documento notarial de 1846. Aunque vale advertir que Gregorio Luperón, en actos instrumentados en Puerto Plata por el notario José Leandro García, aparece como comprador de terrenos en Guaynamoca, donde era propietario el esclavista Luis Duperón. ¿Coincidencia o un llamado de arraigo telúrico? La imposibilidad de encontrar a Nicolás Luperón, de entroncar a Nicolás Luperón con libertos, se basa en el hecho de que no se ha localizado su acta de defunción en Puerto Plata, ya que un número considerable de años en la primera mitad del siglo XIX no fueron recogidos a los libros parroquiales o los libros parroquiales o del Estado Civil en que se asentaron. Tampoco se ha dado con el acta de matrimonio de Gregorio Luperón con Ana Luisa Tavares Frías, celebrado el 21 de marzo de 1865 en la iglesia de La Vega, en la que pudo haberse indicado si su madre había o no fallecido al momento de su boda, ya que hay un lapso de meses no asentados en los libros de matrimonio de 1864 y 1865 que obran en la hoy Catedral Vegana. Una pista sobre el lapso en el que pudo ocurrir su muerte se desprende de tres documentos: el acta de matrimonio de su hija Manuela Luperón con Juan Lizardo en 1869, en la que no se indica que estuviera difunta,
en el acta de defunción de la citada Manuela, fallecida en enero de 1872 en Puerto Plata, y la amplia lista de personas que recibieron el sacramento de la confirmación en esa ciudad en 1872, en ocasión de la visita pastoral del vicario Francisco Fray Leopoldo a Santa Che, en la que no aparece. No hay que leer completamente, falta poco, pero no hay que leer en su totalidad la investigación genealógica titulada Gregorio Luperón y su ancestro esclavizado, porque se repite y se repite en cada párrafo, que no hay todavía ningún documento que pueda decirse evidencia. Y esto es mucho, o sea, lo encontrado es mucho, porque parte de las restricciones que tuvo la población afrodescendiente fue la restricción a la educación. En su mayoría no sabían leer ni escribir, tenían prohibido aprender a leer y escribir. Entonces es difícil, casi imposible encontrar un documento que testimonie una propiedad, una venta, una compra de una casa. Los documentos en donde aparece la figura de un esclavizado puede ser un documento de manumisión, donde el amo declara que deja libre a su esclavo cuando fallezca, o puede ser que el amo declare la manumisión de ese esclavo porque lo tuvo como la esclava y es el padre de la esclava, o que el amo al final eh, reconozca un esclavito que había sido hijo de él. Pero es difícil que un esclavizado, incluso un manumitido, haya Manumisión, tenido el dinero perdona mi para ignorancia. La comprar manumisión significa que le han dado la libertad al esclavo. la libertad, ajá, o que la ha obtenido, ya sea comprándola él mismo, es decir, pagando lo que el amo pagó por él. Se usaba mucho con los hijos, por ejemplo, si tu mujer era esclava, el vientre, el producto del vientre, si estaba embarazada, nacía esclavo también y pertenecía al amo. Si tú querías garantizarle la libertad a tu hijo, como, como padre y eras esclavizado, podías comprarle la libertad del niño al amo. Entonces aparecen, por ejemplo, documentos en donde el amo dice que fulano de tal, el que vive con su esclava Ana, le compró la libertad del niño. Ahí puede que aparezca el nombre del esclavo, puede que aparezca el nombre de la esclava. Sin embargo, sabemos, y aquí es evidente en esta investigación sobre Gregorio Luperón, que muy a menudo los esclavos recibían el apellido de sus amos. Es decir, que buscando la línea del apellido no necesariamente se puede llegar al esclavizado o al papá o al abuelo del esclavizado, porque mi hijo, si yo soy esclavizada y soy apellido Rodríguez Castro, mi hijo puede llamarse, puede ser apellido Pulá porque el amo era apellido Pulá y es hijo mío. Es decir, hay tantos escollos para lograr una ascendencia hasta una línea relacionada con el África que realmente lo hace todo más complejo. Otra de las limitaciones en una investigación de carácter genealógico afrodescendiente, como evidencia esta investigación de Edwin, es la corruptela al escribir los apellidos. Por ejemplo, cuando yo presente, que es el último momento de la presentación, mi investigación de la familia Pula, vamos a ver el momento en que el apellido pierde la R para convertirse en Pula, porque el apellido inicialmente fue Pular y fue un apellido de un esclavista que lo pasó a sus esclavos, Pular, un apellido que se relaciona con Europa del Este, específicamente en Croacia. Entonces, hay también un pequeño escollo cuando vamos a buscar el origen del apellido por esa posible corruptela al escribir el apellido, pasar el apellido de madre a hijo, de hijo o de madre o de apellido de casados, pero también la apelación a la etnia. Sabemos que en 1822 estaba prohibido la esclavitud. Y con esto estaba prohibida el uso del apelativo étnico como apellido, que se usó mucho tiempo en la época colonial. En la época colonial, Congo podía ser un apellido. Juan Congo, Pedro Brán, Felipe Mandinga, Petronila Carabalí,
podían perfectamente fungir como apellidos, pero eran apelativos a una etnia. Pero, por ejemplo, la etnia Fula se escribió como Fula, como Fulani, como Fulanito. Entonces, identificar ese ascendiente por medio de la etnia también es complicado. Identificar los nombres cuando ellos ni siquiera sabían, no solamente sabían, no sabían leer ni escribir, sino que tampoco sabían muy bien el español. Entonces, por ejemplo, un apellido muy común en la etnia mandinga, sobre todo, bueno, un apellido muy común en todo Senegal, pero sobre todo en los mandingas, era el nombre Aizata, que nosotros lo tradujimos aquí como Aizata, pero que en África se dice Aizatú. Yo en mi investigación encontré dos Aizata en mi familia. Sabrá Dios cómo lograron pervivir su nombre en su lengua, Aizatú, Aizata. Sin embargo, era muy difícil para ellos decir yo me llamo Carmen o yo me llamo Rosa, nombres tan españoles, pero que para ellos debió ser tan difícil. Era, como dijimos al principio, era una condición multiétnica, donde entre ellos no se entendían necesariamente. Esto imposibilitó también el testimonio escrito de nombres y apellidos e incluso etnias. Entonces, si hay alguna pregunta con respecto a estas dos investigaciones, ambas de personajes de la historia dominicana, uno relacionado con España y relacionado con el poder económico, social, eh, económico y social, y otro relacionado con, vamos a decir, un poder político y económico, pero de otra ascendencia, que podría ser una ascendencia negra. Aquí hay una historiadora en Babé, profesora Quisqueya Lora, que dice, es que aquí no hubo un negro en la época colonial que llegara de turista. Aquí todo el negro que vino en condición de esclavo. De manera que si hay un negro detrás de Luperón, ese negro era esclavo, vino en condición de esclavo. Miren la diferencia entre poder lograr una y poder lograr la otra. ¿Alguna pregunta con relación a ambas investigaciones? Parece que no. Entonces vamos a pasar a la tercera parte y ojalá yo pueda rápidamente compartir. Buenas noches. Hola, Duleidi, qué Hola gusto. Lenny, ¿cómo estás? Igual. Bien, muy contento de ver cómo ha evolucionado esta investigación que no hemos seguido, pero que hemos tenido noticia desde su comienzo. Y qué bueno que tenga ese toque autobiográfico desde tu familia. Mi pregunta va un poco orientado a la homogenización del concepto afrodescendiente para hacer un rastreo tan importante como la ascendencia genealógica, cuando, bueno, tú misma hablas de la diversidad étnica, ¿verdad? Y los diferentes, pero yo me quiero referir a los diferentes momentos que implican presencia afrodescendencia en nuestra isla, en el país, sobre todo con migraciones más recientes que tienen la connotación de afrodescendencia, como por ejemplo las personas esclavizadas que lograron o obtuvieron su libertad, por ejemplo, en el caso de Samaná, o las migraciones más recientes afrodescendientes de los Pocolos, los Huloyas, de donde proceden los Huloyas, en diferentes enclaves como es San Pedro de Macorís, que de hecho en los estudios, y bueno, quería cruzar un poco con esto, genealogía con estudios de ADN, donde han dado los porcentajes más altos en los últimos estudios de ADN, es San Pedro de Macorís precisamente, y en el caso de Samaná. Entonces, un poco como desde la genealogía entender las posibilidades incluso de rastrear con estas características en distintos momentos y no verlo de una manera afrodescendencia. Sobre todo, yo sé que el interés está puesto mucho más en ese origen colonial, que se acerca a lo colonial, pero que también es interesante verlo desde estos momentos. Sí, así es, Lenny. Sí, muchas gracias. Hay unos libros de Puig, apellido Puig, no recuerdo el nombre, que eh, que tienen capítulos dedicados a esta migración afrodescendiente más actual, más reciente. Algunas con investigaciones genealógicas.
Entonces, voy a mostrar mi investigación que yo titulé Los Pulá de San Cristóbal de los Ingenios y que ya está con el editor que va a ser mi próximo libro que va a salir. Entonces, como les había dicho, fue una investigación que empezó con una curiosidad personal y con una, vamos a decir, connotación familiar, doméstica, y que, con la y que luego trascendió mi ámbito doméstico y se convirtió en una investigación potable para ser presentada a un público más general. ¿Por qué San Cristóbal de los Ingenios? Porque así están nombrados esos legajos en la arquidiócesis de Baní, que acopian los documentos que pertenecen a San Cristóbal y a Baní. Estos legajos titulados por la orden, por la iglesia, titulados San Cristóbal de los Ingenios, son los legajos que contienen información de actas de matrimonio, actas de defunciones, actas de promesa de matrimonio, que luego vamos a retomar este concepto de promesa de matrimonio, que no es matrimonio, un acta de promesa no es un acta de matrimonio, y actas de defunciones y nacimientos de la población esclavizada de los Ingenios. Y cuando habla de San Cristóbal de los Ingenios, incluye todos los espacios, eh, las ermitas que estaban en los ingenios, ingenios de Jaina, ingenios de Nigua, ingenios de San Cristóbal, la región sur, que es ha sido la gran cuna de los ingenios en la isla. Perfecto. Esta señora que está aquí es Ramona Villanueva Pulá, tía de mi abuela, es decir, hermana de la madre de mi abuela. Le decían Macota. Esta Macota está aquí porque los Pulá que nacen, la cuna es en San Cristóbal, porque está muy relacionada con los ingenios. Luego se bifurcan en dos grandes ramas. Una rama que va al este, porque sigue relacionada con los ingenios de San Pedro y la Romana, y otra rama que va a la capital, que va a Santo Domingo. Entonces, Macota es la matrona de la rama de San Pedro de Macorís. Macota está casada con un primo hermano, también apellido Pula. Y este es Cristino, la rama de Cristino Pular, también está en el este, hay una parte que está también en la capital. Cristino es también hermano bueno, es un hermano de Estebanía, perdón, es un hijo de Estebanía, una de las grandes matriarcas del Opular, conocida por ser la partera de la familia, hizo numerosos partos, dejó mucha evidencia documental, porque hubo un formato, un formulario que se sacó en los años de Trujillo, en donde era obligatorio poner quién hizo el parto, si fue una matrona o fue un médico y quién lo hizo. Entonces, Estebanía dejó mucha información escrita por haber sido matrona, partera de mucha de la familia, pero además le llamaban la gran partera de Malpáez. Era la partera del pueblo, muy relacionado con los ingenios, y y fue también una gran propulsora del apellido, porque ella declaró muchos niños de la familia que no estaban declarados por sus padres, y es una de las grandes, de las mejores evidencias que tengo del paso del apellido del Pular al Pular. Este es Cristino. Cristino es una de las ramas que tuvieron mayor ascendencia social por haberse enganchado en el ejército y haber sido transferido a diferentes pueblos. Eh, no sé si alguien, Cecil, me ayuda con esta frase, que no quiero ser yo que tenga tanto la palabra. Matthew. Ok. La historia no pudo recoger su nombre. El negro no tuvo tiempo de colocarse en pose para la historia, que es la forma dialéctica de la fotografía. El negro no conocía más que la opresión. Es, pues, anónimo. Ser anónimo es ser unánime. No tener nombre es tener el nombre de todos. El anónimo es una forma de suma, de colegiación, de unanimidad. No ser nadie es, al mismo tiempo, ser todos.
El anónimo Gracias, es plural. gracias, Matthew. La genealogía, la historia y el poder siempre se han relacionado, siempre se han llevado bien. Sus vínculos son ancestrales. Hay un gran teórico de la investigación genealógica español llamado Jaime de Salazar y Achas que dice que la genealogía en realidad es la madre de la historia, porque la historia comenzó con una connotación genealógica de aquellos grandes personajes históricos que podían establecer su ascendencia y poder relacionarse con los forjadores del pueblo. Eh, es definida la genealogía por el diccionario como un conjunto de los antepasados. Déjame ver si yo puedo. Exacto. Como un conjunto de antepasados de una persona o de un animal. Esta disciplina tiene mucho que aportar a la comprensión de fenómenos sociales, porque además de las líneas ascendentes y descendentes que nos puede presentar la genealogía, no se circunscribe solo al estudio de un linaje o de las líneas de ascendencia de apellidos específicos, sino que si se ejecuta como un ejercicio reflexivo, nos abre un universo mucho más amplio. La edad media de duración de la vida, la edad media para contraer matrimonio, los índices de fertilidad, los índices de mortalidad infantil, el de las distintas proporciones de profesiones u oficios dentro de una familia, el grado de movilidad social de las clases sociales, el componente racial, entre otros aspectos. En esta investigación yo me dispuse a estudiar el linaje de los Pulá, que es una familia que yo defino como americana, caribeña, afrodescendiente, negra, sureña, matrilineal, pobre, poco letrada y con pocas circunciones en la historia oficial. El estatuto de esclavo, eh, que fue el estatuto con el que llegó mi primer pulá, eh, que como categoría jurídico institucional ya existía en el mundo ibérico y también en África, al trasladarse a América, produjo un nuevo tipo de sociedad esclavista. La esclavitud del negro en el nuevo continente prescribió un orden legal basado en el color de piel que no había suscrito nunca la esclavitud en Europa. La esclavitud en Europa no se relacionaba al color de piel. En América, eso es inédito, relacionar el estatuto jurídico de esclavo con un color de piel y con una procedencia. Pero al mismo tiempo el mestizaje facilitó la existencia de libertos y sus descendientes que, haciéndose espacio en una sociedad cambiante, abrieron un nuevo campo de relaciones de poder que producían a su vez nuevas categorías jerarquizadas como por ejemplo la categoría de mula. Se inauguran pues diferentes sistemas clasificatorios que miden los grados de proximidad o alejamiento de la blancura de tez. Si mi estatuto jurídico de esclavo es evidente en mi rostro y en mi color de piel, pues alejarme del negro y acercarme al blanco me hace menos esclavo. De manera que la población esclavizada siempre trató de distanciarse de lo que le producía marginación. No es uno, ni dos, ni tres casos evidentes en documentos, no solo aquí, sino en Perú y en México, en Cuba, de madres, de mulatos y de madres, de negros de negros, de libertos, que fueron que se dirigieron a donde jueces, personajes de poder administrativo, para invalidar un matrimonio entre su hijo y otra persona porque era más negra. Y es racismo. Se considera endorracista, es decir, una población, un grupo que se discrimina a sí mismo en tanto el otro tiene esas características más evidentes. El endorracismo, que se puede definir como la validación y el querer acercarme a esa población que tiene las características que yo quiero tener y alejarme del que la tiene más evidente. Discrimino al que se ve más negro que yo y pongo en alto, me quiero acercar al que se ve más blanco que yo. No, porque no se veía como negar al negro, se veía como avanzar la raza, encaminarme hacia una posición menos marginada. Y en esa línea del endorracismo, los más vulnerables eran
los esclavos recién llegados. Y en mi investigación genealógica, una de las inferencias, en genealogía uno no está para estar haciendo inferencias, debería uno lograr un método científico lo más arraigado a la ciencia posible, pero hay un espacio para la inferencia. Entonces, por el acta de matrimonio que yo encontré de mi ancestro esclavizado, infiero que es uno de los últimos esclavos. Y en esa línea jerárquica dentro de la afrodescendencia, los más vulnerables eran los africanos que llegaban al final del periodo colonial, porque eran más negros, porque conocían menos el territorio, porque conocían menos la religión, porque conocían menos las otras culturas con las que estaban en relación, y las mujeres, porque dentro de la categoría de negra eran negras, esclavas, pero eran mujeres. Esta investigación que partió de esta intuición de que el Pulá era afrodescendiente fue validada por los documentos. Lo primero que yo hice fue abrir una página de Facebook. Yo empecé en 2012 y empezar a rastrear todas las personas con el apellido Pulá. Le escribía por DM y le decía que estaba investigando la familia. Y luego que tuve un gran número de Pulá, hicimos una página de la familia en Facebook y cada quien decía de quién era hijo, de quién era nieto, lo que sabía, dónde vivía, etcétera, etcétera. Y eso me ayudó a establecer en un mapa los puntos donde más habían Pulá. Y en efecto eran en San Cristóbal, en La Romana, en San Pedro, en barrios marginados de la capital como Cristo Rey, Los Minas, y todos relacionados en entorno de los ingenios. Después me dirigí hacia Malpáez, que había sido determinado como el punto de mayor población Pulá. Y ahí hablé con los ancianos del pueblo y ahí encontré varios nombres de ramas anteriores a mi abuela, a mi bisabuela y a mi tatarabuela, Leona Pulá. Todos en Cambita, relacionados con trabajos de los ingenios y con trabajo y con la agricultura. En su mayoría, los Pulá que yo entrevisté, que eran octogenarios y nonagenarios, se dedicaban a vendedores de mercado, a sembradores de café, de aguacate, masajistas, domésticas, vendedoras de carbón, etcétera. Y ahí encontré a los nietos y bisnietos de Ana Santiago Pular Chago, la partida de Malpáez, la gran matrona de la familia y la gran propulsora del apellido. Esto no se ve muy bien, pero este es el acta de nacimiento de Felipe, y está Chago declarando a Felipe. Cuando Chago, Ana Santiago Pular, declara a Felipe, ella es aire. Y todos los descendientes de Felipe en Malpáez ya no llevan la R inicial. Esto lo encontré en el Archivo General de la Nación. Este es el formato que yo le dije de la época de Trujillo, que lo encontré en la Oficialía Civil de San Cristóbal, mediados de 1960, 1940, 1960, donde es mandatorio poner o del médico que asistió, y ahí sale mucho Ana Santiago Pular. Aquí se ve Ana Santiago Pular Chago, que es la matrona. Perdóname, Ella, déjame aclarar esto. ¿La matrona era letrada? ¿Podía leer y escribir? yo creo que no, porque no hay ningún documento donde ella firme. Es un documento, un formato prehecho, ¿verdad? Y entonces el oficial civil es el que llena. Me parece que no. Entonces, quizás Incluso también eso. todavía hay bisnietos de ella que no saben escribir. Ah, ok. Pensando yo que cuando dejan de ponerle la R, ella como no es letrada, quizás no se dio cuenta, ¿no? Puede ser. Sin embargo, no es tan lineal como perdió la R con Felipe Pular. A veces se la ponían, por ejemplo,
Chago tuvo varias hermanas. Algunas hermanas y hermanos ponían la R, por ejemplo, un hijo de ella, Andrés Pular, lleva la R y es posterior a Felipe. Entonces, a veces se la ponen, a veces no se la ponen, pero definitivamente fue a partir de Ana Santiago Pular que empezaron a proliferar los Pula sin R, con hijos, nietos, bisnietos de Ana Santiago. El apellido Pular, según la fuente de los archivos de los mormones, eh, tiene sus raíces en Europa del Este, mayoritariamente en Croacia y Eslovaquia, donde se registran los primeros portadores del apellido. También se encontró el apellido en países de América del Sur, como Argentina y Chile, cuya presencia se remonta al siglo XVII. Los primeros registros del apellido Pular, según el archivo de los mormones, se encuentran desde 1729. Estos datos son del 2012. Puede que ya haya más documentos indexados, pero estos datos son del 2012, cuando yo hice esa investigación. En ese año, el apellido más antiguo que aparecía en el archivo de los mormones era de 1729, con el nombre de Elena Pular, nacida en Croacia. Los siguientes siguen estando en Croacia, Escocia, Eslovaquia. Y en 1720 aparece uno en Tarija, Bolivia, Isabela Pular, que bautiza a su hijo en 1720. En Perú, Isabela, sigue apareciendo su descendencia en 1888. La primera vez que encontramos el apellido en América, y en fecha no tan distante, es en Bolivia, con Isabela Pular. El segundo registro que encontramos en América ya está en la española. El primer registro del apellido en América está en Bolivia. El segundo ya está aquí en la española, en 1783, mediante el acta de defunción de Manuel Pular, viudo de María de Belén de Rojas, y ese documento, esa información está en el libro de familias dominicanas de la Razabal Blanco. Poco sabemos de este personaje, si vino directamente de Europa, si vino de algún lugar de Sudamérica, si tiene vínculos con Isabel Pular de Bolivia o si dejó descendencia. Ese es el único escueto dato que tenemos sobre ese Pular en el país. La segunda vez que aparece el apellido en lo que hoy es República Dominicana lo hace mediante Mauricio Pular, quien aparece en 1815 ya en San Cristóbal, casándose con Francisca Ramírez. La cuarta vez que aparece el apellido en América es la primera vez que aparece el origen de procedencia de un portador. La cuarta vez que aparece el apellido en América es la primera que aparece el origen de procedencia del portador, y es en San Cristóbal, y es mi ascendiente, Ramón Bautista Pular. El acta de matrimonio encontrada en el archivo, en el legajo San Cristóbal de los Ingenios, en Baní, dice que es oriundo de Guinea, se está casando en 1837 con otra posible ex esclava por el apellido que tiene, Petronila Carabalí, en franca alusión a la tribu Carabalí. En la información que aparece sobre los padres de él en el acta es que sus padres son fallecidos, y la información que aparece de los padres de ella es que son desconocidos. Podría uno inferir que los padres de ella son desconocidos porque no nacieron aquí. A continuación, y además el apellido apelativo a la etnia Carabalí, en plena ocupación haitiana en 1837. Y entonces, aquí hay un cuadro que refleja la presencia de los Pula en territorio dominicano. Esos cuadros de nombres, testigos, las actas en donde se encuentran, en el libro donde se encuentra, la ocupación y nivel de escolaridad, esa información yo la saqué de los archivos de San Cristóbal en los eclesiásticos que están indexados, en el archivo civil de San Cristóbal que no están indexados, o en 2012, 2013 no lo estaban y yo tuve que revisar legajo por legajo, y en la arquidiócesis de Baní
donde no estaban indexados, pero son los nombres más anteriores, de fechas más anteriores. Es una información de nombres. Los verdes son los que yo encontré descendientes, que pudieron hablar, que pudieron darme testimonio. Tengo algunas entrevistas orales grabadas. Por ejemplo, los morenos eran propietarios de un ingenio donde trabajaban los pular y se casaron con muchos pular. Los nombres están hasta nombres recientes. Quise hacer lo mismo que con Diego Caballero y poner el último pular nacido en San Cristóbal en esta época. Llegué hasta una fecha bastante temprana. ¿Te incluiste a ti misma? Sí, me incluí a mí misma en el árbol más familiar, donde yo hago mi línea materna de mi abuela, mi tatarabuela, mi bisabuela, mi mamá y yo, y mi hermana. Somos dos. Entonces quiero pasar a las conclusiones. La investigación genealógica de mi familia Pula trascendió mi ámbito doméstico porque evidencia una continuidad de estatus colonial presente en la actualidad, un estado de marginación evidente en los oficios a los que se dedican los Pula. Trabajan en pompas fúnebres, hay algunos que bañan muerto, venden en mercados, son masajistas, son domésticas, venden carbón, venden dulces en la casa, son amas de casa. Se evidencia en los trabajos que ejercen los PULA, que están muy vinculados a los sectores más bajos de la población. Se evidencia en la poca movilidad social. Desde que yo empecé mi investigación y desde que yo empecé a copiar datos orales por los grupos de Facebook que hice y los grupos de WhatsApp, los PULA siguen en torno a las localidades donde hubo o hay ingenios. Los dos PULA, las dos grandes ramas que han podido, entre comillas, tener más movilidad social y económica son las ramas de Cristino, el militar, que fue trasladado de una localidad a otra y tuvo casado con varias mujeres, incluyendo algunas que ya tenían sus hijos y le dio el apellido, y Macota, que también se fue al este. Los demás siguen en torno a Malpae, Nigua, Jaina, Caña Andrés, Ingenio Nuevo, vinculada al sur, a San Cristóbal y a los ingenios. Las restricciones legales y sociales que estableció la colonia mantuvo a esa población en calidad de víctima de complejos procesos que condujeron a su descalificación y a su autodescalificación, porque yo me topé dentro de mi familia con una rama que decía, había romantizado nuestro origen diciendo que venían de León, por el nombre de mi abuela Leona, habían traducido el nombre de Leona a León, que su procedencia era de dos franceses que se habían enamorado de unas mulatas y que habían ido a Cambita a recoger café, y se enemistaron con la parte que hizo la investigación porque no admitían un origen afrodescendiente. Y eso tiene que ver mucho con el endorracismo, evidente y palpable también en el investigación genealógica de los Pula. Esa población se le etiquetó como moralmente débiles, intelectualmente pobres, políticamente inmaduros, religiosamente ingenuos. Esta práctica social de alienación arrojó como consecuencia formas de percepción distorsionadas acerca de la negritud que condujeron a considerar como natural lo que en realidad era solo social. Y lo penoso es que parte de ese discurso distorsionado también fue una autopercepción del negro, moralmente débil, intelectualmente pobre, políticamente inmaduro, cuando colonialmente, históricamente en el contexto colonial, se les negó el acceso a las letras, el acceso a la propiedad, el acceso a todo lo que lo podía dignificar como ser humano y como población. El endorracismo existió en la sociedad de la América colonial porque había que adelantar la raza y fue para salir de su situación de marginación. Y el endorracismo sigue patente en la actualidad porque se sigue implícita afrodescendiente.
No sabemos si el vínculo entre el pular del que habla la Larrazábal Blanco como el primer pular registrado en la isla tiene algún vínculo de amo-esclavo con mi pular, Ramón Bautista, o con otros pulares que llegaron luego a trabajar en los ingenios. Ahí hay, vamos a decir, un punto muerto. No sabemos, hay eslabones perdidos. Yo no he podido documentalmente unir mi pulá, nacido en Guinea, con mi Petronila Carabalí, dos definitivamente esclavizados o esclavizados. No lo he podido unir con, con los nombres con los nombres que he identificado en las actas de San Cristóbal de los Ingenios. No obstante, la historia oral de la familia identifica a Ramón Bautista Pular y a Petronila Carabalí. Los datos recogidos en esta investigación no arrojan, vamos a decir, grandes informaciones nunca antes vistas, pero evidencian cómo las condiciones que impuso la colonia y que mantuvieron a esta población de origen afrodescendiente marginada todavía perviven solapadas y maquilladas en la sociedad actual. Muchas gracias. Bien, qué interesante, Duleidis. Me imagino que fue un trabajo de muchos años, ¿verdad que sí? Sí, en unas vacaciones de Babeque, en 2012, entusiasmada por María José, yo me fui todos los días a Baní a revisar legajo por legajo. Y fue una investigación que me llenó como me dio un sentido, me le dio un sentido a las vacaciones importante y luego me trajo grandes satisfacciones. Muy bien. Dice, te ponen en el chat aquí, muy interesante, gracias, adelante con su investigación. Gracias a Dice mí. la señora Mitzi Cabral. Uh-huh. Yo, o sea, te quiero preguntar, ¿por qué tú sientes, o tú sientes no, por qué es un hecho que muy poca gente hace la investigación por la parte afrodescendiente de su linaje? ¿Es quizás por racismo o o quizás por la falta de datos, como tú mencionaste, la dificultad de conseguir los datos, o por ambas cosas, o quizás hay una causa más que yo no haya captado? El estudio de la población afrodescendiente parece ser que además tiene incursiones recientes en cualquier lugar de América. Parece que siempre el aporte de la población afrodescendiente se vio en la culinaria, en la música, en lo cultural, y se investigó poco con un criterio científico. Tengo entendido que el interés comenzó a partir de los años 70, si no me equivoco. No obstante, siguiendo, pensando en tu pregunta, es más la imposibilidad, la dificultad de encontrarlo, porque investigaciones que hizo la Asociación de Genealogía Dominicana, que fue sobre Camateta. Se tituló Camateta, la negra, la esclava de la oligarquía dominicana, porque Camateta fue la madre de Buenaventura Es que Báez, con los parece apellidos que de más prestigio en el el país internet todavía. no está muy bueno y se frisa un poquito. Ah. Vuelve y dice, tú dices que ella es Camateta fue Ajá. una de las primeras investigaciones genealógicas que se hizo sobre una esclavizada. Camateta, la investigación sobre Camateta la hizo Edwin Espinal y la tituló Camateta, la esclava de la oligarquía dominicana. Porque Camateta fue la madre del expresidente Buenaventura Báez. Fue una esclava propiedad del papá de Buenaventura, que el papá de Buenaventura le dio la manumisión porque tuvo hijos con ella, con su esclava. Buenaventura tuvo un retrato de su mamá en su oficina presidencial. Él siempre valoró a su madre. Pero definitivamente uno se pregunta si esa investigación sobre Camateta hubiese sido posible si ella no fuera la esclava de la oligarquía dominicana. Hay hay una sensibilidad distinta hacia los afrodescendientes, que no tiene mucho tiempo, eso es una de las razones, y la otra es la dificultad con la que se topa un investigador para hacerlo, pero ahora
Yo creo que esta nueva sensibilidad va a abrir espacios para nuevos documentos, para que aparezcan documentos. Esa sensibilidad que tú mencionas, es todavía cuestionable. Por ejemplo, hoy yo estaba buscando música en el radio mientras manejaba y me encuentro con una persona que está hablando sobre la inseguridad que está pasando ahora en Nueva York. Ujú. Y el comentario de la persona es que dice, ese alcalde que está ahora es el peor que ha pasado ahí. Y no lo digo porque sea negro. Y yo pensé, o sea, y si Claro, fuera blanco o si fuera negro, ¿qué tiene eso que ver con que sea el Te quedó mejor muy o el bien. peor? ¿Entiendes? No, me pareció como que tú digas, es el peor que ha pasado, hasta ahí está sí, bien el comentario, pero sí, decir, sí, y no lo claro. digo porque sea negro. Sí. Se sale. Es muy bonita, aunque ella es negra, pero es bonita. Sí, 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 una negrita se bonita sale. te dicen, una Sí, negrita bonita. sí, sí, se sale. Sí. Sí. Eh, el otro día una persona mayor, de miembro de la familia, me dijo, también me enseñó una foto de ella niña con varios niños, entre los cuales habían 3 niños negros y 2 niñitos blancos. Y me dijo, ustedes me acusan de racista, pero mira, yo desde niña he estado en contacto con los negritos. O sea, yo no sé por qué tú no Sí. dices, mira, esto era yo cuando era chiquita, pero no, Ujú. tiene que hacer esa diferencia, como que los negritos eran otra cosa, Sí, como si no sí, fueran sí. niños también. Eh, Y por otra parte, que es un tema que a mí me preocupa, es la falsa reivindicación. Aquí hubo un racismo feroz, porque esclavitud es esclavitud y racismo es racismo, pero tuvo connotaciones diferentes al Estados Unidos. Y hay un grupo de personas que sin estudiar mucho el fenómeno, sin leer, sin investigar, se autociencia y le hacen un daño a los investigadores. Eh, se atribuyen una marginación que ellos no vivieron, se atribuyen un racismo que a lo mejor no han vivido, quieren, se abanderan por causas sin conocer verdaderamente la historia afrodescendiente, nuestra historia afrodescendiente. Entonces yo pienso que le hacen un daño a la verdadera reivindicación. Está de moda también, o sea, hay una sensibilidad y está de moda. y está de moda, sí. Uh Tienes -huh. aquí un comentario que dice, interesante la parte afrodescendiente de su linaje, Uh -huh. magistral la exposición y aprender conceptos nuevos, perdón, que algo me tapa, la cual su investigación a partir de una curiosidad fue sustanciosa, el cual nos ayuda a conocer más sobre nosotros. O sea, una persona que está valorando este trabajo que hiciste, que de verdad pienso que solamente una persona con vocación de investigadora puede hacer mucho trabajo. Vamos a ver si tenemos más comentarios. Gracias por el comentario, sí. Dice, muy sustanciosa la investigación, qué bueno que se les exhorta a los demás a culturizarse a nivel personal, familiar, como social, cultural, a nivel personal y a nivel social. Claro que sí, cuando uno ve una investigación así, a veces se despiertan deseos de investigar también qué hay Sí, detrás del linaje de cada uno. Eso sería maravilloso poder tener sí. esa. Y ojalá sea realmente un aporte de este pequeño encuentro, que se animen a buscar hasta donde se pueda llegar. Ahora, por ejemplo, los mormones que tienen digitalizado y a la mano en Internet, el archivo ha digitalizado el Archivo General de la Nación ha digitalizado también muchos documentos y lo tiene también a la disposición del público. Es Son decir, recursos que uno a veces sí, desconoce, ¿no? sí. Y tú te auxiliaste también de esos apps que hay de My Ancestors, Ancestry y todas esas cosas que uno a veces pone su apellido y te empieza a buscar. Sí, Tú te claro, a veces auxiliaste me de da eso. curiosidad y yo entro, pero ahora lo que quiero hacerme es el mapeo de 23andMe.
Ah, sí. Quisiera hacerme qué tanto de Carabalí, qué tanto de Guinea tengo. Para eso pudiera ayudarte a confirmar la veracidad de Sí, la sí. Y lo puedo investigación. poner como un anexo en mi libro. Ahora, te voy a decir que esas apps tienen sus defectos, porque, por ejemplo, yo el otro día busqué y me salieron cosas que yo sé que no son ciertas porque están en mi descendencia cercana. Eh, por ejemplo, no me acuerdo, decía que mi padre nació en una ciudad de Francia que no es la ciudad donde él nació. El tipo de datos así que sí, Ujú, yo lo sé que no está correcto porque son ujú. cercanos, pero los que Claro, están un poco más lejos ya claro, o claro. confío en eso o Sí. tú sabes, o me trago la información mal. Lenin, adelante. Bueno, ya saludé y feliz con esta investigación, sobre todo eh, que Duleidi, que esa no era su especialidad, pudo comenzar por el tema de la pasión y bueno, la disciplina y la formación que arrastra. O sea, no tiene una formación genealógica, pero qué bien todo lo que ella ha logrado. Y además, lo interesante es cómo arrastra aspectos culturales, o sea, toda una construcción cultural a partir de un linaje familiar. Sin embargo, encuentro un tema conflictivo en la posición que Duleidi asume respecto a quienes participan en, en asumir orígenes afrodescendientes y quienes podrían incluso distorsionar el trabajo de los investigadores cuando estamos hablando de, de una característica biológica, sociológica, culturales, eh, tan sensible como lo de la afrodescendencia, o sea, el sentido de pertenencia de esto va más allá de entender quiénes son mis orígenes, algo que se vive en el día a día de un país donde tenemos una presencia tan alta de afrodescendencia. Entonces creo que la sensibilidad y la invitación debería de ser, bueno, no todo el mundo tiene en un país con las características educativas del nuestro las condiciones para investigar y esperar a tener esas posibilidades para entenderse desde una genealogía y no desde lo que es la vida misma, de lo que son sus características, la cultura de una afrodescendencia que se come todos los días en la República Dominicana, que se viste, que se baila, que se toca, que se goza, que se ve sobre todo. Y ese sobre todo se ve, puede tener riesgos hasta racistas, como tú mismo mencionabas, esa percepción a nivel de código que tipificaba y que sigue teniendo permanencia hoy, lo vemos en cada esquina. Yo lo veo aquí en Gascue, cómo se llevan a los haitianos, por sencillamente ese mismo código que tú mencionabas y que de manera tan interesante ha permanecido un Se haitiano cortó. porque por el color de la piel y, no se le, y después se le pide un documento. Entonces, esto, o sea, eh, es particular, esto es particular de los investigadores, es adherirse y creo que es cada día más necesario para romper con esos espacios de racismo, ese endorracismo que tú acentuabas y que tiene vigencia y sigue teniendo vigencia hoy. Por ahí un poco creo que es una parte conflictiva que se puede debatir, discutir y tratar de entenderse, porque sería como sesgar, dejar fuera a quienes son por naturaleza. Es muy buena tu intervención, Lenny. Yo me refería, por ejemplo, a personas que yo conozco y que he visto dando conferencias sobre historia de la afrodescendencia, simplemente bajo el título de Yo soy negro. Una cosa es tú dar tu testimonio de cómo tú vives tu negritud, de cuál es, cómo tú has vivido tus diferentes condiciones de mujer, de negra, de dominicana, de migrante, de periodista, de comunicadora. Que tú a dar un congreso sobre afrodescendencia, que sí es otra cosa. Buenas noches, Duleidi. Muy agradecida de esta charla, encantada de escuchar todo
los avances de tu investigación que empezó y que en algún momento estuvimos conversando sobre ella. En aquel momento, cuando tú estabas haciendo la investigación, salió lo de la etnia fular, los fular, ¿no? O Los fulá, fulá, sí. los fulá. O sea, había una Sí. etnia. ¿Y de qué región exactamente de África era esa Y etnia? los fula parece, o también llamados los fulani, parece ser una población que fue mucho tiempo nómada, muy relacionada de religión musulmana, muy relacionada con la población de África del Norte, Argelia, Marruecos, Libia, pero fue descartada la teoría, porque Pero yo... fíjate lo interesante, o sea, por eso mismo, si subimos a Argelia, subimos vamos a llegar a los Balcanes y ahí ya podría tener sentido lo del croata, lo de la familia croata, También. ¿entiendes? Porque había una corriente y mucho negocio, era una zona de mucho negocio. Entonces pienso que por ahí todavía queda como cosas que escarbar, o sea, poder encontrar el eslabón con El perdido. el eslabón con el croata, ¿no? Sí. Bien, esa parte es sumamente interesante. Ahora yo te preguntaría, normalmente existen rasgos en las familias, determinadas marcas familiares o determinadas formas de la frente, de la nariz, de las orejas, de las manos. O sea, eh, uno lo evidencia, no, mis dedos de los pies son los de mi abuelita y mi abuelita tenía eso y ella lo veía en su bisabuela, ese tipo de cosas. ¿Has logrado entrar por esa vía con los diferentes descendientes? Y una última cosita. Veo que siempre la palabra que se utiliza es afrodescendencia, cuando debería ser en términos lingüísticos afroascendencia. O sea, estamos buscando los que Claro. están allá. Y no entiendo esa parte. Bueno, excúsame, es muy larga la No, no pregunta. lo había pensado, pero Tres realmente cosas diferentes. sí, debería ser verdad, afroascendencia, pero población afrodescendiente porque tiene sus ascendientes en África, vamos a decirlo así, tiene sus ascendentes en África, pero podría perfectamente ser afro, ¿cómo es? Ya Ascendiente, sí, sí. Y por ascendiente. otra parte, no, María, no he encontrado como una marca de familiar. Cuando entrevistaste familiares que encontraste de los Pulá o de los Pular, eh, nadie se te pareció a tu abuela, nadie, ¿no notaste algún rasgo? Sí, yo noté parecido a los hijos de mi abuela. Por ejemplo, un tío mío, su rostro era casi una postalita repetida entre otros pulas. Un tío mío que es médico, que vive en Montecristi, su rostro era, sus facciones eran muy comunes en los pulas. Sí. Ajá, ajá. Ujú. Qué interesante. Sí. Eh, bueno, yo quisiera desearte muchísimo éxito con la publicación de este libro, que no es tu primer libro. Duleidis es autora de un libro de poemas. Dinos el título del libro de poemas, Duleidis. Diré fuego. Perdón, dilo de nuevo. Diré fuego. Muy bien. Está en Centro Cuesta del Libro. Excelente. Te deseamos muchísimo éxito y antes de cerrar, quisiera presentarles la programación que tenemos para la semana que viene y también decirles al público que está presente que por el WhatsApp, perdón, el chat, puse un mensajito ahí por si a alguno de ustedes les interesaría recibir las invitaciones del Centro Cultural. Por favor, déjenme su correo o su número de WhatsApp por aquí. Y también decirles que nos sigan en Instagram. Así se pueden mantener sabiendo qué estamos haciendo cada semana. Les voy a compartir entonces lo que tenemos para la semana próxima. Miren, el lunes, a ver cómo quitamos esto. El lunes tenemos
una charla interactiva que va a ser conducida por dos personas que saben muchísimo de botánica en este país. Son Eladio Fernández, que va a actuar más como fotógrafo en este caso, pero es una persona que a través de su lente ha descubierto especies nuevas en este país. Y Adolf Gottschalk, perdón, que es el biólogo y paisajista que colabora con nosotros en el Centro Sociocultural Babeque cada 2 semanas con temas de paisajismo sostenible, cultivo y medio ambiente. Entonces, el lunes por Zoom a las 7:30 vamos a tener esta charla. Ellos dos son coautores del libro que se llama Palmas de la Española. Nosotros tenemos palmas en esta isla, digo la isla completa, ¿no? Que no, que no las hay en otros lugares. Y últimamente se han descubierto, creo que son 7 especies nuevas. Entonces, me parece que va a ser un conversatorio, una charla interactiva muy interesante para todos. Por favor, si les interesa, pueden reenviar esta invitación a quienes ustedes crean que pueda disfrutarla también. Vámonos de aquí. A ver, el martes tenemos Cineforum. Regularmente nuestro Cineforum es virtual. Normalmente hacemos un Cineforum virtual en el cual nosotros recomendamos una película, ustedes la ven y entran a comentarla. Pero en esta ocasión, el próximo martes, como es una película dominicana que podemos conseguir los derechos para proyectarla, vamos a tenerla presencial. Y esto va a ser en nuestro teatro Laura Bertrán del centro que está en la secundaria Babeque, en la Roberto Pastoriza 329, a las 7:30 de la noche. Vamos a ver esta película que se llama La Familia Reina. Y la estamos poniendo precisamente porque noviembre es el mes de la familia. Vamos a contar con la presencia de Cuquín Victoria, quien es parte del elenco de esta película, y también de su director que se llama Francisco Tito Rodríguez, de Tito Rodríguez. Estamos tratando de conseguir unas 2 personas más del elenco, pero todavía no tenemos confirmación de parte de ellos. Así que esperamos que vayan, es libre de costo, es una película con restricción baja, tiene una restricción de 13 años, básicamente porque tiene un poco de violencia, pero no es una película que pudieran verla, tiene su parte de humor también, pudieran verla quizás más jóvenes de 13 años, tiene su parte humorística y también tiene su paralelismo con la historia del hijo pródigo en la Biblia. Así que esperamos verlo por allá. Pueden estacionar su vehículo si tienen dentro del recinto de la secundaria Babeque. Nosotros abrimos el portón grande y los vehículos entran a lo que son las canchas del colegio y ahí están bien resguardados. No le pasa nada a su vehículo ni a ustedes tampoco. Y por último, el jueves 14 de noviembre vamos a inaugurar una nueva exposición en nuestra galería de arte. Esta exposición es del artista Timo Pimentel. Timo Pimentel es una persona muy conocida en el ámbito de la fotografía, de la cerámica, y en este caso es una versión de él que fue fotoreportero para aquella revista que probablemente los mayorcitos conozcan, que se llamaba Revista Ahora. Eran sus fotos que él iba a hacer el fotoreportaje de los juegos en el estadio, o sea, en el Play. Tiene muchas fotos inéditas, muy distintivas de los beisbolistas, de los jugadores famosos de aquella época. Entonces, a las 7:30, el jueves, entrada libre en el Centro Sociocultural Babeque. Así que de parte nuestra, no nos queda más que agradecerle muchísimo, muchísimo a Duleidis que se haya tomado su tiempo de su apretada agenda para compartir con nosotros los resultados de esta investigación tan interesante y que entiendo que puede aportar quizás tanto también a nivel histórico. A todos ustedes que nos acompañaron también, muchas gracias y feliz resto de la noche.